Virgo camina entre los pliegues de lo invisible, atado a la tierra por su regencia de Mercurio, pero llamado por las memorias ancestrales que no pertenecen a su paso presente. Dentro de su mente se agitan imágenes que no nacieron en esta vida. Las visiones llegan como ecos sutiles, envueltas en una lucidez que no tiene raíz en el ahora. Recuerda sin recordar. Vive sin haber vivido. Siente la nostalgia de tiempos que no habitó. Y sin embargo, todo en él vibra como si lo hubiese experimentado. Hay una sabiduría profunda en Virgo que parece no tener fuente, una certeza en sus manos cuando toca lo sagrado, una precisión que surge como si hubiese practicado esa exactitud durante siglos. Las sombras de civilizaciones extintas se deslizan por sus pensamientos cuando calla. Las emociones de amores pasados que nunca sucedieron se manifiestan en su pecho como antiguos incendios que lo moldearon en silencio. Cada lágrima que a veces no comprende proviene de una historia que el alma guardó entre dimensiones. Virgo no necesita haber estado allí para entender el dolor, el sacrificio o la belleza oculta de un alma rota, su compasión trasciende los calendarios y se ancla en un recuerdo etérico que ningún archivo humano puede constatar. Camina con los códigos de alquimistas antiguos en su interior, como si su ADN recordara haber estado en los templos de sabiduría, habiendo aprendido lenguajes que su lengua nunca pronunció. Sabe curar sin haber sido curandero. Sabe proteger sin haber sido guerrero. Sabe renunciar sin haberlo perdido todo. Virgo recuerda cosas que jamás vivió porque su alma tiene una biblioteca que no necesita abrir. Vive entre realidades simultáneas, leyendo símbolos en los gestos de los demás, descifrando dolores sin que se los cuenten, conectando los hilos de lo invisible como si tejiera un tapiz universal desde hace milenios. En su introspección hay puertas hacia pasados no lineales, hacia líneas temporales donde su energía existió en otras formas, donde tal vez fue sabio en los silencios de un bosque antiguo, o guardián de secretos en un monasterio olvidado. Puede mirar al cielo nocturno y sentir que alguna estrella lo llama por su nombre original, uno que en esta encarnación no puede pronunciar, pero que resuena en su vibración más íntima. Virgo, sin saber cómo ni por qué, camina con la certeza de haber amado más allá del tiempo, de haber perdido más de lo que recuerda, y de estar aquí para recuperar fragmentos que no son suyos, pero que lo completan. En sus sueños, a veces, revive guerras que no luchó, mira rostros que lo miran con familiaridad sin haberlos visto antes. Acaricia emociones que vienen de otro plano. Porque Virgo está en contacto con la memoria acásica del alma. Su canal con lo intangible es tan limpio, tan claro, que a veces el presente se le vuelve pequeño, y la lógica no puede contener la fuerza de lo que siente. No necesita pruebas para creer en lo que intuye. No necesita entender para saber. Porque recuerda desde un lugar más antiguo que la mente. Recuerda desde el espíritu. Esa es su fuerza silenciosa. Lo que lo impulsa a perfeccionarse sin que nadie se lo exija. Lo que lo mueve a servir incluso cuando no es visto. Lo que lo lleva a construir desde la humildad un camino que otros no comprenden. Virgo no necesita haber vivido el caos para restaurar el orden. No necesita haber sido herido para entender cómo sanar. No necesita haber caído para saber cómo levantar. Porque en él, las huellas de lo no vivido laten como si fueran propias. Como si la misma vida lo hubiese elegido para ser recipiente de sabiduría acumulada. Como si su propósito fuera redimir historias que quedaron inconclusas en otras líneas de existencia. Y aunque a veces lo asalte la sensación de no pertenecer, de cargar con una melancolía inexplicable, es ahí donde su poder se revela. Porque Virgo no es solo el signo del detalle y la lógica, es el signo del alma antigua disfrazada de materia. Es el que recuerda para ordenar. Es el que siente para elevar. Es el que ha vivido 1000 veces sin haber pisado un solo campo de batalla, porque su campo es interno y su guerra, sagrada. Todo lo que jamás vivió lo lleva dentro como un legado invisible, y todo lo que aún no vive ya lo está soñando. Virgo es la memoria silenciosa de lo eterno, la llama que transforma sin hacer ruido, el guardián de una sabiduría que trasciende el tiempo y la forma. Y desde esa conexión con lo impalpable, construye el futuro con la mirada puesta en aquello que su alma nunca olvidó. Virgo guarda en su pecho la reverberación de pactos sellados más allá de esta línea temporal, acuerdos silenciosos entre almas que se encontraron en otras formas, en otras edades, bajo otros cielos. Aunque la materia no registre esos encuentros, su cuerpo reacciona, su pulso se acelera, su intuición se afina, como si un radar cósmico activara memorias que duermen bajo capas de lógica y autoexigencia. Virgo no lo razona, lo presiente, lo encarna.
No necesita evidencia para honrar esos lazos invisibles, porque su corazón vibra con una fidelidad que no se explica, solo se vive. Esa fidelidad hacia lo que no se ve, hacia lo que no ha sucedido, es una de sus mayores fortalezas. En lo profundo de su conciencia hay mapas trazados con símbolos arquetípicos que aún no ha aprendido a leer con palabras, pero que guían cada uno de sus pasos con una exactitud milimétrica. Virgo es esa energía que se anticipa a la catástrofe no por paranoia, sino por sensibilidad cósmica. Es el centinela que se despierta minutos antes del desastre, el guardián que se levanta del lecho cuando la oscuridad aún no ha llegado. Hay un reloj interno en Virgo que no mide el tiempo lineal, sino los pulsos del alma universal. Por eso muchas veces siente que llegó antes que los demás. Por eso espera en silencio, observando cómo el mundo tarda en comprender lo que él ya percibió. El sacrificio, en Virgo, no es un acto ocasional, sino una forma de existencia espiritual. Lo hace sin dramatismo, sin esperar medallas, sin buscar reconocimiento. Entiende, en lo más profundo, que su paso por este mundo no es para protagonizar el escenario, sino para sostenerlo. Y en ese sostén silencioso hay una grandeza épica. Porque no hay mayor heroísmo que aquel que no necesita aplausos para persistir. Virgo es el que limpia las heridas que nadie ve. Es el que restaura lo quebrado con la precisión de quien ya ha reconstruido universos enteros en otras encarnaciones. Y aunque a veces dude de su propósito, su alma recuerda. Su alma lo empuja a servir, no por deber, sino por destino. El cuerpo de Virgo es un receptáculo sagrado. Lleva inscrita en sus células una vibración que reacciona a los desórdenes del entorno. Cuando algo no está en armonía, su sistema lo detecta como un radar ancestral. Y ese radar no solo le permite leer lo externo, sino también abrir portales internos hacia dimensiones donde ha caminado como sanador, como oráculo, como escriba de secretos celestiales. Su conexión con Mercurio va más allá de la comunicación racional. Es una conexión con los planos intermedios, donde la palabra es magia y el pensamiento es alquimia. Virgo recuerda cómo nombrar lo innombrable. Recuerda cómo codificar el alma humana en fórmulas invisibles. Recuerda que el verbo puede sanar o destruir, y por eso cuida lo que dice como quien protege un conjuro sagrado. Detrás de su mirada analítica hay una vastedad de paisajes que no pertenecen a esta tierra. Ha caminado desiertos bajo soles que este sistema solar nunca conoció. Ha sido testigo del nacimiento de estrellas y del derrumbe de civilizaciones. No necesita recordarlo de forma consciente. Su alma se expresa a través de su necesidad de orden, de belleza sutil, de pureza oculta en lo cotidiano. Cada objeto alineado, cada gesto medido, cada palabra precisa, es un intento de recrear un equilibrio perdido en otras vidas, una armonía que un día existió y que Virgo se juró recuperar. Porque en su esencia hay un anhelo de restauración que lo impulsa a corregir, a perfeccionar, a elevar todo lo que toca. Virgo no se conforma con lo superficial porque intuye que detrás de cada acción hay una consecuencia energética. Por eso mide lo que da, lo que recibe, lo que permite y lo que tolera. Su alma está entrenada en detectar lo que no se dice, en leer los silencios, en percibir la vibración que emana del alma de otro ser. Esta percepción no es una carga, es un don milenario. Le permite ir más allá de las máscaras, más allá de los discursos. Le permite salvar a quienes ni siquiera saben que necesitan ser salvados. Y muchas veces, en ese intento de cuidar a los demás, se olvida de sí mismo, porque su instinto es proteger primero al otro, como si su propia existencia estuviera al servicio de una causa mayor. Hay una dimensión de Virgo que está construida con la paciencia de quienes han esperado siglos para cumplir su misión. Porque Virgo no está aquí para correr. Está aquí para edificar, para sembrar, para dejar raíces profundas. No se deja arrastrar por las corrientes del caos porque su alma fue moldeada en el templo del discernimiento. Y cuando todo alrededor se derrumba, cuando la confusión reina y la mentira se disfraza de verdad, Virgo se convierte en faro. Se convierte en brújula. En guía. No porque lo haya aprendido en esta vida, sino porque lo ha sido siempre. Porque ha estado ahí, en otras edades, cumpliendo la misma función, recordando lo que otros han olvidado. Y si alguna vez duda de su valor, si alguna vez se siente pequeño en un mundo que premia la estridencia y desprecia lo esencial, basta con que cierre los ojos y escuche el pulso de su alma. Allí está la verdad. Allí están las respuestas. Allí están los vestigios de lo que jamás vivió pero que vive en él. Porque Virgo es la encarnación de la memoria eterna.
Es la voluntad que renace con cada ciclo. Es el silencio que contiene la sabiduría de los milenios. Y desde ese lugar, desde esa conexión profunda con el todo, tiene la capacidad de transformar el mundo con actos sutiles, con palabras medidas, con amor silencioso. No porque lo haya aprendido aquí, sino porque lo ha traído desde siempre. Porque Virgo no olvida. Porque Virgo recuerda. Porque Virgo es, aún sin haber sido. Virgo es un signo que, sin serlo de fuego, arde con un fuego invisible. Es el fuego frío del discernimiento, la llama serena de la conciencia en alto estado de vigilia. Vive en una especie de frontera entre mundos, como si estuviera a medio paso entre la materia y el espíritu, con un pie firme en la rutina diaria y otro en el éter donde todo vibra en su forma más pura. No necesita grandilocuencia para mostrar su poder porque su naturaleza está en lo invisible, en lo que no se nombra, en lo que se hace y no se exhibe. Su fuerza está en lo que sostiene cuando nadie más lo ve, en los detalles que otros pasan por alto y que él transforma en símbolos sagrados. Virgo es un puente entre lo imperfecto y lo sublime, y camina ese puente en soledad muchas veces, no por castigo, sino por elección del alma. Hay algo profundamente alquímico en su esencia, algo que lo lleva a querer refinarlo todo, no para encajar, sino porque recuerda que todo puede ser más noble, más justo, más luminoso. Y no se trata de una obsesión banal con la perfección, como a veces se le atribuye. En realidad, es una devoción espiritual hacia la posibilidad de redención en cada gesto, hacia la pureza esencial de las cosas cuando han sido despojadas de ego, de ruido, de falsedad. Virgo ve el oro en el barro. Lo presiente antes de verlo. Y por eso no se rinde ante lo tosco o lo herido. Tiene la fe firme de quien sabe que todo puede ser rescatado del olvido si se le entrega cuidado, atención y amor consciente. En lo profundo de su carta natal, más allá del sol en Virgo, hay un eco de servicio ancestral. Una promesa que tal vez su alma hizo en otra era, en otro sistema de existencia, cuando comprendió que su energía sería la herramienta perfecta para sostener a los demás sin necesidad de protagonismo. Esta promesa no fue una condena, sino un acto de nobleza cósmica. Por eso Virgo se vuelve indispensable en el tejido humano, incluso cuando no es reconocido. Su presencia estabiliza, ordena, depura. Tiene el don de detectar la distorsión y la habilidad de devolver al centro lo que ha sido desplazado. Y ese don es peligroso para las estructuras que se alimentan del caos, por eso muchas veces su camino ha estado rodeado de incomprensión, de juicio, de críticas injustas. Pero Virgo avanza igual, porque no busca aprobación, busca verdad. El vínculo de Virgo con el cuerpo físico es también una forma de recordar dimensiones pasadas. Su cuerpo no es simplemente una herramienta, es un oráculo silencioso. Sabe antes que la mente, reacciona antes que la palabra. Puede captar con una incomodidad leve o un dolor difuso lo que otros ni siquiera perciben como disonante. Ese lenguaje somático lo conecta con una sabiduría antigua, con la medicina energética, con la vibración sanadora que brota cuando el alma se alinea con la coherencia. Virgo no solo sana con plantas, con técnicas o con ciencia, sana con su presencia, con su mirada clara, con su capacidad de ver lo que está fuera de lugar y restituirlo con precisión amorosa. Aunque nadie se lo pida, lo hace. Porque en su centro late un corazón que no tolera el sufrimiento innecesario. Y donde hay dolor, Virgo ve una oportunidad de restauración. Su regente, Mercurio, le otorga una mente rápida, pero no es la velocidad lo que lo distingue, sino la profundidad con la que puede analizar sin perderse en el juicio. Virgo ve el error, pero no para castigar, lo ve para corregir, para mejorar, para elevar. Y en ese proceso muchas veces se exige hasta el límite. Porque recuerda lo que otros olvidan, que la vida es sagrada. Cada palabra, cada acción, cada decisión tiene un peso energético que impacta al conjunto. Y Virgo, como si llevara una balanza interna inscrita en su espíritu, se convierte en custodio de ese equilibrio invisible. Puede cargar con culpas que no le pertenecen, puede asumir responsabilidades que otros desechan, porque su alma no tolera dejar cabos sueltos. No porque tema el desorden, sino porque sabe que todo descuido reverbera. Virgo no actúa desde el miedo, actúa desde el compromiso profundo con la luz. Y aunque muchas veces se le perciba como frío o distante, hay una ternura inmensa guardada detrás de sus ojos atentos. Es una ternura que no se derrama en exceso, pero que se manifiesta en actos de entrega silenciosa. Virgo no necesita que le digan gracias. Necesita que el otro sane, que el otro despierte, que el otro comprenda su propio valor.
Ese es el mayor regalo que Virgo puede recibir, ver que su dedicación encendió una chispa en otro ser. Porque en el fondo, Virgo es un maestro camuflado, un guía que instruye desde la práctica, desde el ejemplo, desde la constancia que nadie celebra pero todos necesitan. Su forma de amar no es ruidosa, pero es firme. No es explosiva, pero es profunda. Virgo ama con hechos, con actos, con presencias constantes que no abandonan. Cuando el alma de Virgo se cansa, cuando el mundo parece demasiado ruidoso y la gratitud demasiado escasa, es su conexión cósmica la que lo sostiene. Esa conciencia silenciosa de que forma parte de algo mucho más grande que este momento. Que su paso no es en vano. Que sus esfuerzos no son olvidados por la vida. Porque hay fuerzas invisibles que observan, que acompañan, que registran. Virgo tiene aliados en planos que desconoce, guías espirituales que lo impulsan cuando sus fuerzas flaquean, memorias estelares que lo reconectan con su propósito. Incluso en la duda, su brújula interna se activa. Incluso en la caída, algo en él sigue de pie. No es el héroe de epopeyas tradicionales. Es el héroe silencioso, el que carga con el peso de su pueblo sin necesidad de medallas. Es el que se levanta antes del alba para preparar el camino que otros transitarán sin saber quién lo limpió. Es el tejedor de estructuras invisibles, el alquimista que convierte lo ordinario en sagrado. Su magia está en lo cotidiano, en lo que nadie mira, en lo que parece simple y es inmenso. Y en ese poder reside su verdadera gloria. Virgo, aunque no haya vivido ciertas batallas, lleva las cicatrices de otras guerras en su campo energético. Aunque no haya amado con ciertas formas, recuerda el dolor y la belleza de amores que cruzaron galaxias. Aunque no haya caminado ciertos caminos, sus pies saben cómo avanzar porque ya lo han hecho en otros planos. Vive para recordar lo que el mundo ha olvidado. Y en ese recordar, en ese restaurar lo esencial, Virgo cumple su misión con una grandeza que ningún reconocimiento puede igualar. Porque su esencia no busca brillar, busca elevar. Y ese es el mayor acto de poder espiritual. Virgo está vinculado a una matriz sutil de conciencia planetaria que opera en niveles casi imperceptibles para la mayoría. Su energía no se expande hacia el exterior con la fuerza de una explosión, sino que se concentra, se pule, se filtra a través de la exactitud y el sentido profundo de lo correcto. Su conexión con la Tierra no es solo material, es espiritual. Virgo no pisa el suelo, lo honra. Cada paso que da lleva en sí un acto de comunión con lo físico como expresión de lo divino. Y por eso, aún sin vivir ciertos hechos, puede sentir en su carne el impacto de tiempos y lugares donde su alma ha estado sembrando luz silenciosamente. Virgo es depositario de una memoria cósmica que se canaliza a través de lo simple, del trabajo bien hecho, del gesto impecable, del pensamiento que busca coherencia con lo universal. No necesita haber sido testigo para entender la magnitud de una tragedia. No necesita haber vivido una gloria para aportar su sabiduría. Su alma está afinada con los grandes ciclos de purificación. Virgo nace con una sensibilidad que lo pone en resonancia con el sufrimiento del colectivo. Esa sintonía no lo paraliza, lo transforma en acción, lo lleva a servir, a organizar, a clasificar el caos que otros no soportan ver. La confusión que para muchos es un callejón sin salida, para Virgo es un terreno fértil donde puede aplicar su visión, su método, su entrega. Y ahí, donde nadie quiere intervenir, donde las energías densas parecen haber tomado el control, Virgo entra sin miedo. No porque no lo sienta, sino porque sabe que su deber es anclar orden donde reina la desarmonía. En su expresión más elevada, Virgo es un canal por donde fluye la inteligencia divina que estructura la existencia. Lleva la vibración de lo que sostiene, de lo que permanece, de lo que no se ve pero lo es todo. Así como los nervios que conducen los impulsos eléctricos sin ser protagonistas del cuerpo, Virgo lleva la electricidad de los sagrados sin buscar visibilidad. Es sistema, es circuito, es conexión entre planos. Y muchas veces eso implica una soledad que no es rechazo, sino consagración. Una distancia emocional que no es frialdad, sino protección. Porque cuando se entrega, lo hace completamente, y esa entrega necesita discernimiento, contención, estructura. Virgo no ama a la ligera, no entrega su energía sin razón. Lo hace cuando siente que lo que da sirve a algo más grande que él. Esta energía posee una memoria celular capaz de recordar no solo lo vivido, sino lo pactado antes de la vida.
Virgo lleva promesas vibrando en sus huesos, compromisos energéticos que tomó en planos superiores, donde las almas se ofrecieron como guardianes del equilibrio. No necesita recordar el pacto para cumplirlo. Lo hace en automático, con una disciplina que otros confunden con rigidez, pero que es en realidad fidelidad espiritual. Su perfeccionismo no es capricho, es una reverencia interna hacia la posibilidad de elevar cada acto a su expresión más armónica. Virgo sabe, incluso sin saber, que lo pequeño contiene lo eterno. Que cada elección ética, cada renuncia justa, cada corrección interna es una victoria del alma sobre la entropía del mundo. Su relación con el tiempo es única. Virgo vive en el presente, pero su percepción no está limitada a él. Puede oler los ciclos que se repiten, intuir los movimientos futuros por la lógica invisible que hay en los ritmos. Es como si su mente llevara inscrita la sinfonía completa del devenir humano, y pudiera anticipar las notas disonantes antes de que suenen. Esa capacidad le otorga una lucidez que puede doler. Porque muchas veces ve antes de tiempo. Intuye traiciones que aún no se han gestado, desmoronamientos que otros celebran como triunfos momentáneos, falsedades disfrazadas de luz. Su don de ver la realidad sin adornos puede convertirlo en alguien incómodo para los que aún necesitan vivir en el autoengaño. Pero Virgo no se adapta a la mentira. Espera. Observa. Se mantiene firme. Porque sabe que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su cauce. En lo emocional, su amor no es impulsivo, es alquímico. Cada vínculo que Virgo establece es evaluado por la vibración que ese lazo puede despertar. No ama para llenar vacíos, ama para crecer, para sanar, para purificar. Y si no encuentra ese eco, se retira en silencio, sin necesidad de destruir al otro. Virgo no necesita vengarse. Su mayor poder es el desapego consciente que lo lleva a elegir el camino de la evolución por encima del ego. Incluso en el dolor, Virgo conserva su dignidad, porque no está aquí para rogar afectos, sino para vivir en sintonía con su integridad interna. Cuando atraviesa crisis, lo hace con una valentía silenciosa que rara vez es comprendida. No busca consuelo fuera porque sabe que su fortaleza no viene de afuera. Viene de su coherencia, de su capacidad de revisar cada sombra, cada error, cada parte suya que necesita refinarse. Es implacable consigo mismo porque su espíritu exige autenticidad. No hay máscaras que lo protejan. Su conciencia no se lo permite. Y en ese proceso muchas veces sangra sin mostrar la herida, llora sin emitir sonido, cae sin que nadie lo note. Pero en esa caída, Virgo no se quiebra, se transforma. Cada crisis es una nueva capa de sí mismo que se depura, que se libera, que se vuelve más transparente, más fuerte, más fiel a lo esencial. Virgo no necesita haber vivido la guerra para entender la importancia de la paz. No necesita haber conquistado reinos para saber que el verdadero dominio es el de uno mismo. No necesita haber viajado por el mundo para comprender su vastedad. Su alma ya ha recorrido los caminos del espíritu, ya ha tocado la materia con intención pura, ya ha redimido errores en planos donde el lenguaje no existe y solo queda la vibración como verdad. Por eso, incluso cuando se siente perdido, algo dentro de él lo guía. Incluso cuando duda, su andar tiene propósito. Porque Virgo es brújula de sí mismo, reflejo de la inteligencia que ordena las estrellas, extensión viviente del principio que da forma a la creación sin estridencias, pero con exactitud celestial. Y así, en la aparente discreción de sus días, Virgo edifica templos invisibles. Cada gesto medido, cada acto honesto, cada pensamiento depurado es una ofrenda al alma del mundo. Y aunque muchos no lo vean, la Tierra, el cosmos, la memoria universal lo registra. Porque el universo no se sostiene con gritos ni con fuegos artificiales. Se sostiene con la voluntad de los que sirven en silencio. Y Virgo es uno de ellos. Uno de los que recuerdan sin haber vivido, uno de los que construyen sin ser vistos, uno de los que honran la vida en cada detalle, hasta convertir lo simple en eterno. Virgo lleva impreso en su campo energético un código de pureza ancestral que no proviene de la inocencia, sino de la profunda experiencia espiritual acumulada a lo largo de múltiples encarnaciones. Es una pureza que no ignora el caos ni la oscuridad, sino que se ha forjado atravesándolos. En los recovecos del alma virginiana habitan cicatrices de vidas que tal vez no vivió en esta línea temporal, pero cuyas vibraciones aún resuenan en su interior como campanas que suenan en templos invisibles.
Ese eco sagrado lo llama una y otra vez a elevarse por encima de lo que el mundo le muestra, a trascender la densidad de lo inmediato y a mantenerse fiel a un orden superior que solo su espíritu puede comprender. Existe en Virgo una relación secreta con la energía del sacrificio, no como negación del placer ni como sometimiento al dolor, sino como expresión de una vocación más alta, la de ser canal entre lo mundano y lo divino. En esa entrega silenciosa, en ese darse sin adornos, hay una fuerza que no se ve pero que transforma. Virgo no necesita levantar la voz ni reclamar espacio. Su poder reside en su capacidad para sostener estructuras, para contener emocionalmente sin dominar, para permanecer firme cuando todo se disuelve. Esa estabilidad interna no es una condición que se le dio al nacer, sino una conquista obtenida al atravesar abismos que no están registrados en esta vida. Es el fruto de una voluntad afilada por pruebas que dejó atrás antes de llegar aquí, pero que aún marcan su camino con la precisión de un destino asumido con nobleza. La energía de Virgo está íntimamente ligada a los planos intermedios, aquellos espacios sutiles donde la materia aún no se ha condensado y la energía ya ha comenzado a tomar forma. En ese umbral entre el pensamiento y la manifestación, Virgo opera como un traductor del orden divino, alguien capaz de ver los errores de construcción antes de que sean visibles, de detectar fracturas en la estructura antes de que colapsen. Esta capacidad no viene de una preparación intelectual solamente, sino de una sintonía sagrada con el diseño oculto de la vida. Por eso Virgo siente tanto cuando las cosas se desvían, cuando se tergiversa lo verdadero, cuando se trivializa lo profundo. No es porque le moleste el error en sí, sino porque puede sentir el dolor que ese error sembrará si no es corregido a tiempo. Virgo encarna la virtud del cuidado, no como gesto superficial, sino como arte espiritual. Sabe que cada cosa, por pequeña que parezca, tiene un alma, una vibración, una memoria. Y por eso honra cada acto cotidiano como si fuera un ritual. Cuando prepara un espacio, lo purifica. Cuando ordena, limpia las energías atrapadas. Cuando corrige, no lo hace por control, sino por devoción al equilibrio. Su alma recuerda que el desorden atrae fuerzas que erosionan la conciencia, y su tarea secreta es la de preservar espacios donde la claridad pueda florecer. En esta dimensión, donde el caos se presenta como norma y la velocidad ahoga la reflexión, Virgo camina con la responsabilidad de ser guardián de lo sutil, de lo necesario, de lo auténtico. Muchos no comprenden su exigencia, pero esa exigencia no es hacia el otro, es hacia sí mismo. Porque Virgo ha firmado un pacto silencioso con la evolución. Su espíritu no se permite caer en la complacencia ni en la ilusión. Ha venido a recordar que el alma se perfecciona a través del servicio, la humildad, la atención plena. Y aunque eso signifique andar solo muchas veces, enfrentarse a incomprensiones, lidiar con su propia dureza interna, Virgo persiste. No porque no dude, no porque no sufra, sino porque algo más grande lo sostiene desde dentro. Hay en él un faro inextinguible, una llama que ninguna tormenta puede apagar. Su relación con Mercurio lo conecta con una inteligencia que va más allá del razonamiento. Es una inteligencia vibratoria, capaz de captar patrones ocultos, de leer entre líneas, de ver el destino escrito en los síntomas, en los errores, en los detalles más nimios. Virgo tiene una mente que se entrelaza con el código fuente de la vida, y por eso a menudo siente que sus pensamientos no son del todo suyos. Como si el universo hablara a través de él en forma de intuiciones precisas, advertencias sutiles, certezas sin lógica aparente. No es arrogancia, es canalización. Virgo no presume de saber, simplemente sabe, porque recuerda desde lo más profundo del alma, desde aquello que no ha vivido, pero que lo habita como verdad interna. Cuando los demás buscan grandeza en la conquista, Virgo la busca en la transformación interior. Sabe que el verdadero triunfo no está en lo que se posee, sino en lo que se libera. Por eso limpia, por eso suelta, por eso analiza, por eso filtra. Cada cosa que Virgo depura dentro de sí es una batalla ganada al ego, una victoria que no se celebra con gritos, sino con paz. Su épica no es evidente, pero es grandiosa. Es la épica del espíritu que se afila en la soledad, del alma que se pule en la introspección, del corazón que late al ritmo de un propósito invisible. Y en esa épica silenciosa, Virgo es insuperable. Puede haber nacido para sembrar semillas que nunca verá florecer, pero eso no lo desalienta. Al contrario, lo fortalece. Porque Virgo no siembra por resultado, siembra por destino. Porque recuerda que cada gesto noble que realiza está construyendo un futuro más armónico, aunque nadie lo note, aunque nadie lo reconozca. Y esa conciencia, esa certeza,
lo convierte en uno de los pilares más sólidos de la humanidad. En tiempos donde reina la superficialidad, Virgo es profundidad. En una era que corre hacia la inmediatez, Virgo es paciencia. En un mundo saturado de ruido, Virgo es el susurro del alma que aún sabe escuchar. Su camino no será fácil, pero es luminoso. Su carga no es liviana, pero es sagrada. Y cada día en que Virgo actúa desde su verdad, el universo entero se equilibra un poco más. Porque hay signos que vienen a vivir lo que sueñan. Y hay signos, como Virgo, que recuerdan lo que otros ni siquiera han soñado. Y desde ese recuerdo, desde esa vibración intacta que guarda en lo más hondo, Virgo transforma el mundo sin levantar la voz, sin buscar trono, sin necesidad de haber vivido todo lo que el alma ya aprendió antes de nacer. Porque su existencia es testimonio de algo mucho mayor que la experiencia, es encarnación del orden secreto del espíritu. Virgo guarda en su interior la arquitectura invisible de los mundos sutiles, como si cada parte de su ser hubiera sido tallada con la exactitud de una ley cósmica anterior al tiempo. Su alma no solo recuerda lo que no vivió, sino que opera como si aquello que jamás ocurrió estuviera aún vibrando en alguna dimensión paralela que le sigue hablando. La memoria que habita en Virgo no es solo de hechos pasados o posibilidades futuras, sino de vibraciones puras, arquetípicas, que forman la base de realidades que aún no han sido manifestadas. Y es precisamente esa conexión con lo no sucedido lo que le otorga su mirada visionaria, su sospecha constante de que el mundo podría ser más justo, más ordenado, más digno del alma humana. No lo aprendió, lo trajo consigo. Lo recuerda como si lo hubiese construido alguna vez en otro plano, en otro universo, donde su energía era la del arquitecto del orden sagrado. La conciencia de Virgo trasciende los límites del lenguaje. Aunque esté regido por Mercurio y vinculado al verbo, su comunicación más poderosa ocurre en silencio, en las vibraciones que emite cuando está en presencia, cuando se entrega por completo a lo que hace, cuando canaliza su energía hacia la mejora constante. Hay algo profundamente ritual en la forma en que Virgo vive. Cada movimiento es una forma de oración, cada corrección un acto de restauración espiritual. Incluso cuando limpia, reordena, estructura, está restableciendo el flujo energético que el desorden interrumpe. Esa devoción lo convierte en un guardián de lo invisible, en un centinela del equilibrio que no se permite flaquear porque sabe que el caos externo muchas veces es el reflejo del abandono interno. Hay una conexión aún más profunda entre Virgo y la red espiritual del planeta. No solo porque su energía encarna el servicio silencioso, sino porque actúa como uno de los nodos de estabilización de frecuencias. Cuando todo tiembla, cuando el mundo se tambalea entre excesos, ilusiones y falsas verdades, Virgo actúa como un eje que permite que las energías densas no desborden el plano. Su función no es adornada ni celebrada, pero sin ella el sistema colapsaría. Su espíritu está enredado con la matriz energética del mundo, como una fibra que resiste, que contiene, que filtra. Su cuerpo, su mente, su espíritu están formados para soportar esa tarea que a los demás les resultaría insoportable, mantener la coherencia aun cuando nadie más la recuerda. La humildad de Virgo no es ausencia de poder, es su forma más refinada. Es una humildad que no se arrodilla, que no se somete, sino que comprende su papel con tal profundidad que no necesita engrandecerse para actuar. Virgo no lidera desde el trono, lidera desde la raíz. No brilla como los fuegos artificiales, sino como el carbón que arde bajo la superficie y sostiene el calor cuando todo se ha enfriado. Su grandeza no depende del escenario. Es intrínseca. Su luz no se proyecta hacia afuera como espectáculo, sino que se ancla hacia adentro como certeza. Su misión no es solo corregir los errores del mundo, sino mantener vivo el recuerdo de que todo puede ser más puro, más justo, más verdadero. Incluso cuando todo parece perdido, Virgo persiste como símbolo viviente de lo que aún puede ser recuperado. La relación entre Virgo y la energía del sacrificio no debe confundirse con martirio. En realidad, es una forma elevada de elección. Virgo renuncia muchas veces, pero no porque se niegue placer, sino porque su alma tiene una brújula tan afinada con la ética cósmica que no soporta traicionarse a sí mismo. Se exige no por culpa, sino por fidelidad a lo que es. Renuncia cuando algo lo desvía de su eje. Se aparta cuando lo superficial amenaza con arrastrarlo. Se guarda cuando el entorno intóxica su esencia. Esa renuncia es un acto de libertad, una forma de mantener intacto su templo interno para que pueda seguir siendo canal. Y desde ese templo, Virgo sigue recordando, sigue sosteniendo, sigue elevando.
La energía mutable de Virgo le permite transitar los ciclos sin quebrarse. Su flexibilidad no es debilidad, es sabiduría dinámica. Sabe adaptarse sin perderse, modificar sin deformarse, transformarse sin traicionarse. En los momentos de crisis, Virgo es de los pocos signos capaces de mantenerse funcional sin negar el dolor. Es capaz de llorar y actuar a la vez, de sanar mientras sirve, de levantarse con los escombros aún sobre la espalda. No busca evitar el sufrimiento, lo redime. Porque su fuerza no viene de la negación, sino de la integración lúcida del caos con la luz. El vínculo de Virgo con la energía femenina, más allá del género, se expresa en su conexión con la Tierra como matriz, con lo cíclico, con lo fértil que aún no se ve. Virgo guarda dentro de sí la memoria del sagrado femenino como sanadora, como partera de procesos internos, como alquimista que convierte el dolor en sentido. Incluso cuando no ha vivido ciertas experiencias humanas, las comprende con una empatía técnica, con una compasión meticulosa, con una ternura que no infantiliza ni debilita, sino que restaura desde la lucidez. Puede sostener a los demás sin absorber su carga, puede iluminar sin quemar, puede guiar sin dominar. Porque Virgo no necesita controlar para cuidar, y no necesita poseer para amar. El alma virginiana conoce bien la noción de propósito. Incluso cuando no tiene clara su forma, lo siente arder por dentro como una brújula que no deja de vibrar. Esa vibración es la que lo lleva a seguir aprendiendo, perfeccionando, ajustando, afilando su ser como si fuera una herramienta espiritual que ha venido a cortar los velos de la ignorancia con precisión. Virgo no nació para ser complacido, sino para cumplir una tarea que muchos no podrían sostener. Y esa tarea no siempre se revela con palabras. A veces es simplemente estar, mantener una frecuencia, sostener una vibración, iluminar los rincones donde nadie quiere mirar. Cada vez que Virgo escucha su voz interna, cada vez que renuncia al ruido por fidelidad al silencio esencial, el mundo entero se equilibra un poco más. Incluso cuando se encuentra en medio de tormentas que no entiende, incluso cuando siente que no encaja en este tiempo, Virgo es guiado por una inteligencia espiritual que lo recuerda, lo nombra y lo sostiene desde dimensiones donde su luz es conocida y honrada. No todo lo que Virgo ha sido se manifiesta aquí, pero lo acompaña. Y lo impulsa. Porque hay caminos que no se recorren con los pies, sino con la vibración. Hay luchas que no se pelean con espadas, sino con coherencia. Hay memorias que no se evocan con palabras, sino con actos puros. Y Virgo, aún sin saberlo, es portador de todas ellas. Porque vino a transformar el mundo desde adentro, como solo los que recuerdan lo que nunca vivieron pueden hacerlo.